segunda fecha del campeonato. Se juega un clásico, autoriza el juez. Señoras y señores, abran cancha y acomódense porque ya lo están viviendo como en la cancha. Juegan Guaraní Libertad en esta segunda fecha del torneo clausura con el Ríos. Sale para marcar el Romeo. Ramírez. Del rebote le queda a Vareiro, busca el demonio. Allí está el demonio, centro del demonio, Óscar René. Y el Popi Muñoz manda el tiro de esquina, señor Chat. Le pega al Escano, centro que se va cerrando, Vareiro. Se salva Guaraní, lo tuvo el demonio. Lo tuvo Libertad, se ha salvado el arco de Muñoz. De otra mala salida del equipo legendario. Aparece habilitado Romeo. Se viene Romeo para el gol. Romeo, enganchó Romeo. Del rebote, está habilitado Pereira. Insiste Pereira, remate. Popi. No podía. Pereira, salvó Silva, salvó Martín Silva. Lo que era el 1-0. Ramírez. Espinosa. Allí está Espinosa, centro de Matías. Óscar René, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo del Guma! Óscar René, Tacuara Cardoso, pecho y volea. Locura, genialidad, destreza, capacidad goleadora, fluyeron durante unos segundos. Una jugada magnífica, seguramente esta se va a revisar. Lo que paró Tacuara con la pierna zurda. Habrá que ver esa posición de Óscar René según el VAR. Pero lo que hizo Óscar Tacuara, fenomenal. Paró con la zurda, mató el arco de Popi para que Libertad por ahora gane 1-0 a la espera de la revisión del VAR. Del primer tiempo, Tacuara que la baja bien. Aparece el Escano, el envío largo del Escano y por ahora parte habilitado Diego Gómez. La tiene Diego. Gómez, demonio, palo, ¿qué dice Lyman? El Lyman por ahora no dice nada. Señoras y señores, palo. El centro que venía para el demonio se metía. ¿Diego quiso hacer eso o buscó un centro? Para mí que quiso buscar el centro para el demonio Vareiro y en Libertad, bueno, piden lógicamente que se chequee aquella jugada, se fue es gol o un no. centro y no es gol. No. Palo y ni siquiera da en la línea. No. Protestaba el público de Guaraní. Ahí el cambio de frente es de Diego Gómez. Se viene Cáceres. Raúl Cáceres, centro de Raúl para Tacuara, la peinó Tacuara. Viene para Diego Gómez. Quería Gómez. Atrás espera Enzo. Otro centro que va a Tacuara. ¡Gol! ¡Gol! Del Guma, sí. Óscar René, Tacuara Cardoso. 40, doblete, sigue. Toda la calidad más allá del regalo. Otra vez del sector defensivo. Y de Popi, Libertad 2, Guaraní 0. Óscar, Tacuara Cardoso. Sí, la jugada termina con una mala salida de Popi y Diego tendrá como registro ofensivo una asistencia para el segundo tanto de Tacuara Cardoso. Quedó, me parece, cansado también el Roque, busca. Roque va, adentro juega para quien, para el Escano. Por afuera pide Enzo, acompaña a Ramírez. Enzo, González, mira la que hizo González, el centro de González. No llegaba para Roque, el rebote González. Gol. Gol del Guma. Enzo González en el primer palo de Muñoz. Señoras y señores, gana el Guma, gana el equipo repollero. Lo hizo González para ir liquidando el partido. No reaccionó nunca Guaraní. Lo comienza a liquidar el equipo de Garnero y Enzo González, que se las arregló él. Libertad 3, Guaraní 0. González se comió de vuelta Muñoz el gol. Enzo, que tuvo todo el tiempo del mundo para ser el mismo receptor del rechazo de la defensa de Guaraní. Riveros que deja corta. Ganó el Guma, el único puntero del campeonato. Al término de esta jornada de domingo, a la espera de los partidos de mañana, pero ha ganado de forma contundente.